Leyes de Newton. En nuestra clase de hoy vamos a estudiar las tres leyes de Newton. Lo vamos a hacer mediante una definición breve. La primera ley se conoce como ley de inercia y esta indica que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tenemos, por ejemplo, esta caja que está en reposo, si yo aplico una fuerza, por ejemplo con el lápiz, deja de estar en inercia. Por lo tanto, en la condición inicial, es decir, en reposo, la caja está en inercia. Ahora, si esta caja pudiese moverse a una velocidad constante, también está en inercia. A menos que yo aplique una fuerza que desvíe su movimiento. Por lo tanto, ahí dejaría de estar en inercia. Entonces, la primera ley de Newton, que es el principio de inercia, indica que todo cuerpo está en reposo o en movimiento uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa sobre él. La segunda ley de Newton se conoce como la definición de fuerza. Establece que la fuerza es igual al producto o multiplicación entre la masa y su aceleración. Por lo tanto, esto deriva en la siguiente fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Recordemos que la masa en el Sistema Internacional de Medidas se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Por ende, la fuerza, al multiplicar estas variables, estas unidades, se expresará en newton. También existen otro tipo de unidades de medición de la fuerza, como las dinas, kilogramos fuerzas, gramos fuerzas, toneladas fuerzas, etc. Pero, para efectos de esta clase, solamente vamos a expresar nuestros resultados en el Sistema Internacional de Medidas, es decir, en newton. La tercera ley de Newton se conoce como ley de acción y reacción. Esta indica que para cada acción hay una reacción igual y de sentido opuesto, en este caso de signo opuesto. Por ejemplo, tengo una fuerza 1, esta va a ser equivalente a la misma fuerza pero negativa, pues va en el sentido opuesto. Como esto se trata de una ecuación, para mantener la condición de equilibrio, es decir, el menos F2 va a pasar a este lado de la ecuación y se convierte en un F1 más F2 igual 0, y cuando está igualado a 0 se conoce como condición de equilibrio. Esta es entonces la tercera ley de Newton, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, vamos a usar el mismo ejemplo de la caja. Si yo aplico con el lápiz una fuerza, en este sentido, en esta dirección, hacia el lado derecho, la caja ejerce una misma fuerza, pero en el sentido opuesto. De igual magnitud, pero en el sentido opuesto. Por lo tanto, al ser iguales y en sentido opuesto, queda en la condición de equilibrio, es decir, no se mueve, está en cero. A continuación, vamos a desarrollar algunos ejercicios, principalmente aplicando la segunda ley de Newton. En el ejemplo o ejercicio número 1 tenemos, sobre un cuerpo de masa 3 kilogramos, se aplica una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Se nos pide determinar qué fuerza actuó sobre él. Por lo tanto, aquí el ejercicio está desarrollado, pero lo vamos a ir explicando paso a paso. Lo primero importante en física es colocar siempre los datos. En este caso, como datos tenemos que la masa es 3 kilogramos. La aceleración 2 metros por segundo cuadrado. Y si nos pide la fuerza. Por lo tanto, aquí lo que debemos hacer simplemente es colocar la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y como nos piden la fuerza y ya está despejada, simplemente sustituimos los valores. La masa son 3 kilogramos. La aceleración, 2 metros segundo al cuadrado. Multiplicamos 3 por 2, 6 newton. Porque recordemos que un newton equivale a 1 kilogramo por metro segundo cuadrado. Por lo tanto, kilogramo metro segundo cuadrado, newton. Y después simplemente multiplicamos las unidades. 3 por 2, 6 newton. Ejemplo número 2. Un cuerpo de masa 8 kilogramos lleva una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué fuerza se aplicó sobre él? Por lo tanto, este ejercicio es similar al anterior. Por lo tanto, en física siempre anotamos los datos, masa 8 kilogramos,
Aceleración 4 metros segundo cuadrado y la fuerza será incógnita. Aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual, masa vale 8 kilogramos, vamos simplemente sustituyendo los valores, 8 kilogramos, aceleración 4 metros segundo al cuadrado, y multiplicamos 4 por 8 son 32, perdón, 32 newton. En este caso son 32 newton. Pues bien, ese sería el ejemplo número 2. En el ejemplo número 3, sobre un cuerpo de 18 kilogramos de masa se aplica una fuerza de 50 newton. ¿Qué aceleración la produjo? Por lo tanto, ahora nos piden la aceleración. Por lo tanto, reiteramos siempre en física los datos. Datos, masa 18 kilogramos. Fuerza 50 newton y la aceleración es nuestra incógnita. Aplicamos la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Como nos piden la aceleración, la despejamos de la ecuación. Es decir, la m o masa que está multiplicando va a pasar dividiendo a la fuerza. Por lo tanto, la aceleración nos queda aceleración, fuerza dividido masa. Posteriormente sustituimos los valores, la fuerza es de 50 newton, la masa de 18 kilogramos, y al dividir esto nos da aproximadamente 2,8 metros por segundo cuadrado. Recordemos que siempre en física es conveniente, es importante, colocar siempre las unidades de medida, es decir, metro segundo cuadrado para la aceleración, la fuerza en newton, la masa en kilogramos. Otro ejemplo 4, tenemos un cuerpo, posee una fuerza de 120 newton, se le aplica una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado y se nos pide determinar la masa del cuerpo. Por lo tanto, este es el ejercicio y vamos a continuación a chequear los datos. Datos que tenemos, fuerza 120 newton, la masa es nuestra incógnita y la aceleración es 4 metros por segundo cuadrado. Aplicamos la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, despejamos la masa, la aceleración que multiplica va a pasar dividiendo a la fuerza, por lo tanto la masa es equivalente a la fuerza partido de la aceleración. Sustituimos los valores, fuerza 120 newton, aceleración 4 metros segundo cuadrado, al dividir nos da 30 kilogramos la unidad de la masa. Ese es el ejemplo número 4. Ahora el ejemplo número 5 dice, sobre un cuerpo de masa 100 kilogramos actúan dos fuerzas en sentidos opuestos. Hacia la derecha una fuerza de 100 newton y hacia la izquierda una fuerza de 80 newton. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Por lo tanto, aquí lo que debemos hacer primero es anotar obviamente los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa, son 100 kilogramos. Tenemos una fuerza 1 que va hacia la derecha y recordemos que estamos trabajando con vectores, por lo tanto toda la fuerza que vayan hacia la derecha, tomando referencia al eje, la recta numérica, si es a la derecha se encuentran los x positivos, por lo tanto esa fuerza a la derecha se ubica hacia allá y va a ser más 100 newton. La fuerza 2 va hacia la izquierda, son de 80 newton, por lo tanto si va hacia la izquierda se ubica hacia los x negativos, es decir, menos 80. Lo que debemos hacer ahora es calcular un concepto que se llama la fuerza neta. Y la fuerza neta es simplemente la sumatoria de las fuerzas aplicadas. En este caso, la fuerza neta va a ser más 100 más menos 80. Este resultado nos da más 20 newton como fuerza neta. Pues con este valor de la fuerza neta vamos a poder resolver nuestro problema. Aplicamos entonces en el siguiente paso la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Como se nos pide la aceleración, la despejamos, ¿sí? De la fórmula inicial la despejamos la aceleración, la masa va a pasar dividiendo la fuerza, por lo tanto aceleración igual a fuerza dividido masa. Ahora simplemente sustituimos los valores, la fuerza, en este caso va a ser la fuerza neta, porque la suma de las fuerzas aplicadas son 20 newton. La masa son 100 kilogramos, realizamos la división y esto nos da aproximadamente 0,2 metros por segundo cuadrado nuestra aceleración. Como reitero, siempre es importante colocarle las unidades a nuestros resultados. Finalmente vamos a hacer un ejercicio número 6. Este ejercicio está relacionado con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y dice así, un cuerpo en reposo, recordemos que reposo significa velocidad inicial cero, de 15 kilogramos, se encuentra en una superficie lisa
y actúa sobre él una fuerza de 30 newton. Se nos pide hallar primero la aceleración, la distancia recorrida y la velocidad final a los 10 segundos. Por lo tanto, vamos a calcular primero que nada la aceleración. Como datos, tenemos que la masa es 15 kilogramos y la fuerza es de 30 newton. Vamos a anotar los datos acá. La masa, 15 kilogramos y la fuerza es de 30 newton. Aquí tenemos entonces los datos que vamos a utilizar para determinar nuestras preguntas. La aceleración, aplicamos la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Como se nos pide la aceleración, la despejamos de la fórmula y nos queda fuerza partido masa. Sustituimos los valores de los datos, por lo tanto, fuerza 30 newton, masa 15 kilogramos, realizamos la división y esto nos da 2 metros segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí ya tenemos la aceleración. La pregunta B, se nos pide la distancia recorrida. Como se trata de un movimiento acelerado, debemos utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que habíamos visto en una de las clases anteriores. Por lo tanto, aquí, para responder la pregunta B, debemos considerar que el cuerpo está en reposo. Se nos dice que está en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Ese es el primer dato que podemos asociar a la pregunta B. Se nos pide la distancia recorrida, por lo tanto, va a ser conveniente utilizar esta fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es distancia es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Recordemos que la fórmula a utilizar tiene que estar de acuerdo a los datos que tenemos y a nuestra incógnita. En este caso, como el cuerpo está en reposo, la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, por tanto 0 por el tiempo va a ser 0 y nuestra fórmula se reduce simplemente a la distancia un medio por aceleración tiempo al cuadrado. Por lo tanto, aquí simplemente ahora, una vez que tenemos esta fórmula ya lista, sustituimos los valores. Un medio, que es constante, por la aceleración que la calculamos previamente, 2 metros segundo al cuadrado, y el tiempo es de 10 segundos. Vamos a colocar aquí 10 segundos al cuadrado. Por lo tanto, simplemente aquí, un medio, 0,5 por 2 es 1, y 1 por 10 al cuadrado son, en este caso, 100. Por lo tanto, simplemente la distancia recorrida es de 100 metros. Tenemos entonces la respuesta a la pregunta B. La velocidad final a los 10 segundos. Por lo tanto, vamos a aplicar ahora esta fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como la velocidad inicial es 0, pues el cuerpo, recordemos, estaba en reposo, la fórmula queda reducida a velocidad final igual a aceleración tiempo. Sustituimos los valores, la aceleración la habíamos calculado, 2 metros segundo al cuadrado por el tiempo de 10 segundos que se nos da como dato. 2 por 10, 20 metros por segundo. Pues recordemos que la velocidad se mide en metros por segundo en el Sistema Internacional de Medidas. Pues bien, aquí hemos desarrollado 6 ejemplos, 6 ejercicios y hemos explicado en forma general en qué consisten las 3 leyes fundamentales de Newton.